Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Conexiones, un podcast de la Comisión de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de ASAECA, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. En esta oportunidad conversaremos con Malena Berardi, licenciada en Artes Combinadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Análisis del Discurso de la misma facultad y doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y docente de la Cátedra Historia del Cine 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conexiones, perteneciente a la Comisión de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de ASAECA. Hoy contamos con la presencia de alguien muy especial dentro de la asociación y dentro de lo que es los estudios sobre cine en nuestro país. Hola Malena, ¿cómo andás? Un gusto poder charlar con vos. ¿Qué tal, Mavi, Leandro? Un gusto realmente para mí participar de este podcast, así que gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a vos por prenderte en esta propuesta. Vamos a comenzar con una pregunta bien introductoria. Contanos un poco cómo surgió en vos el interés por los medios audiovisuales y en particular por el cine. Bueno, mi interés por el cine se remonta a mi infancia, en realidad hace tiempo ya. Bueno, me gustaba mucho ir al cine, iba mucho al cine cada vez que podía. También me gustaba mucho ver películas en televisión. Recuerdo un ciclo de cine argentino que se daba por las tardes y yo lo veía cuando volvía de la escuela. También veía función privada, ¿no? Los sábados a la noche, el clásico programa de cine durante la década del 80. Después ya en la adolescencia fui mucho a los ciclos de la Sala Leopoldo Lugones, ¿no? Del Teatro General San Martín, que bueno, creo que fue una suerte de escuela, ¿no? Para muchos y muchas que en ese momento comenzamos a interesarnos en el universo del cine. Eran ciclos muy buenos realmente, muy diversos. Te daban, ¿no? El icónico programa en papel, por supuesto, en ese momento, antes de entrar a la sala, que era un programa buenísimo. La verdad que yo los coleccionaba, los tengo todavía. Y el programa traía muchos datos, ¿no? Sobre la película, te traía una muy buena reseña o crítica. Así que creo que ese fue realmente un espacio de gran formación para mí. Y después, bueno, ingresé en la carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras, y en ese momento, estoy hablando a mediados de la década del 90, la carrera era relativamente nueva. No sabía muy bien con qué me iba a encontrar, ¿no? Cuando comenzara a transitarla. Y bueno, lo que encontré fue otra manera de vincularme con el cine, ¿no? Más allá del placer de ver una película, encontré otro placer, ¿no? Un interés en analizar las películas, en hacer como, bueno, converger ideas o conceptos teóricos, ¿no? con las imágenes. Me acuerdo de que uno de mis primeros trabajos fue un análisis de la película Pacto de Sangre, que tenía que, bueno, que dividir la película en secuencias, ¿no? y analizarla. Esto era para la materia Introducción al Lenguaje de las Artes Combinadas. Y bueno, me fascinó este trabajo, ¿no? Así que desde ese momento, bueno, comencé y seguí hasta el día de hoy. Yendo a lo que es propiamente tu investigación, te quería preguntar, ¿cuál considerás que es el papel que tienen las narrativas del cine argentino en la construcción del discurso sobre la historia en nuestro país en los últimos años? Bueno, el vínculo entre el cine y la historia es el tema en el que estoy trabajando actualmente, o sea, en realidad hace varios años ya. Yo parto como de la consideración de que el cine es un medio tan válido como el discurso escrito, ¿no? A la hora de pensar la historia y construir la historia. Bueno, y esta relación entre el cine y lo que sería el contexto histórico, yo la entiendo, digamos, que se da no a modo de reflejo, es decir, no considero que los films reflejen una determinada escena social, política, cultural o histórica, sino creo que este vínculo se da de manera relacional, ¿no? O sea, los films
colaboran desde ya en la conformación de una determinada escena social y a la vez son atravesados por esta misma escena de la cual forman parte, ¿no? Y bueno, en mis últimas investigaciones estoy trabajando con algunos conceptos de la filosofía de la historia, para la cual, bueno, la narración es un concepto central, ¿no? Los autores que trabajan en esta línea consideran que la historia, o sea, que los relatos sobre los hechos del pasado se organizan a partir de estructuras narrativas, ¿no? Y estas estructuras son, según, ¿no?, la perspectiva de la filosofía de la historia, son compartidas tanto por los textos históricos como por los textos literarios, ¿no? Porque la idea es que en ambos casos estas estructuras se conforman a partir de los tropos principales del lenguaje, ¿no? Que son la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía. Entonces yo tomo un poco estos conceptos y establezco una suerte de traslación, si se quiere, el análisis del discurso fílmico, partiendo de un concepto que utiliza Hayden White, que es uno de los autores principales de la filosofía de la historia, que este concepto es el de historiofotía, ¿no? Que tiene que ver con lo que sería la representación de la historia en imágenes, que, bueno, claramente establece un paralelo con lo que es la historiografía, ¿no? Es decir, que analizo las figuras que pueden aparecer en cada puesta en escena de los films que tomo, y a partir de allí analizo qué modos de tramar la historia se dan en cada caso y qué sentidos devienen, ¿no?, de esta organización de la puesta en escena en cada película. Y por otro lado, también mi acercamiento al estudio formal de las películas, ¿no?, cuando uno en principio se sienta y comienza a analizar una película formalmente, esto lo hago desde la perspectiva narratológica, ¿no?, que implica como analizar los modos de representación del tiempo y del espacio y analizar todos los recursos en realidad que conforman la puesta en escena de un film para analizar después los sentidos, ¿no?, y significaciones que surgen de esa puesta en escena. Entonces, bueno, analizo cómo a partir de una determinada narración en una película se construye determinada historia. O sea que trabajo con la idea de narración desde distintas perspectivas, pero es siempre un concepto central en mis investigaciones. Interesante esto que contás, Malena, porque, digamos, podríamos decir que de alguna manera la imagen audiovisual es uno de los valores culturales más predominantes en los últimos 2 siglos en la historia del mundo, podríamos decir. Y es increíble ver cuántas vetas de investigación hay, ¿no es cierto? Que no solamente nos quedamos en la cuestión de lo formal, sino que también podemos verlo desde otras perspectivas, desde otras aristas de análisis. En relación a esto que decías, quería preguntarte también, específicamente, ¿qué lugar ocupa el cine en la construcción de las narrativas políticas, sociales e ideológicas cuando lo comparamos con otros medios audiovisuales que existen en esta época? Bueno, yo creo que el cine ocupa un lugar muy relevante, ¿no?, en este sentido, pensando en la construcción de narrativas políticas y sociales, como decías, Mavi, porque, bueno, forma parte de las construcciones discursivas que nos atraviesan y nos constituyen como sociedad, ¿no? El cine es un espacio en el que pueden ponerse en juego valores, conceptualizaciones sobre diversas cuestiones, sobre diversas problemáticas. A partir del modo en que se organiza un relato, en el discurso fílmico también pueden observarse cambios sociales, ¿no?, a través de este movimiento relacional que comentaba antes, en el sentido en que, bueno, ciertos intereses o ciertos modos de pensar determinadas temáticas permiten pensar también la escena social en la que se producen esas películas, ¿no? Y con relación a lo que sucede con otros medios audiovisuales, bueno, hoy hay una suerte de discusión, si se quiere, en torno a la supervivencia del cine, ¿no?, que obviamente en los últimos años ha dejado de tener la pregnancia que supo tener a lo largo del siglo XX, ¿no?, en cuanto al lugar que tenía en el escenario social y cultural, ¿no?, como fenómeno artístico. Si bien, bueno, obviamente es posible observar un descenso en la cantidad del público, ¿no?, que asiste a las salas, lo cierto es que se siguen realizando películas. Tal vez lo que sí ha cambiado es la modalidad de exhibición y de recepción de las películas, ¿no?, a partir de
del surgimiento de nuevas tecnologías que, bueno, de cierta forma, ¿no? Hay varios estudios sobre esto. Podemos pensar que están actualmente llevando a la práctica de ver cine a un momento de la historia del cine previo al desarrollo de la industria, ¿no? Cuando el visionado se realizaba de manera individual, ¿no? Y hoy, bueno, muchas veces el cine se ve así, de este modo individual, a partir de no sé, la computadora, una tablet, un teléfono incluso, ¿no? Entonces, tal vez lo que cambió es la relación del cine con un espectador que antes era más en términos de masa, ¿no? O sea, la interlocución sería con un sujeto social, ¿no? Un sujeto de conjunto. Claramente hay una transformación en torno a los modos de vincularse con el cine, pero creo que el interés por narrar historias y los diversos modos en que cada espectador o cada espectadora se vincula, se enlaza con esas historias, sigue estando vigente, ¿no? Y pensando justamente con otros medios, con la relación con otros medios audiovisuales, como mencionabas recién, creo que el cine conserva una ventaja con relación al desarrollo del gran universo de la narrativa seriada, ¿no? Que por un lado comparte sí esta cuestión de la búsqueda de contar historias, de poner una historia en escena, pero hay una diferencia que tiene que ver con que el cine que se produce por fuera de las plataformas, cierto cine, ¿no? Mantiene todavía una característica más personal, más propia, más única, ¿no? de cada película. Es decir, que no está tan determinado por los intereses o las pautas que impone necesariamente la industria de las plataformas, más allá de que, bueno, eventualmente también se puedan producir cosas interesantes en este marco, ¿no? Pero creo que el cine en ese sentido tiene una cuestión de unicidad todavía y sigue siendo una vía importante en la construcción del tejido social. Vayamos un poco más específicamente a un tipo de cine, ¿no? Hemos visto en tu trabajo de investigación que te has dedicado a analizar también mucho cine documental. ¿Cuál es el valor que para vos tiene hoy el cine documental desde un punto de vista comunicacional? Bueno, el cine documental viene experimentando un fuerte crecimiento, ¿no? En las últimas décadas. Ahora en realidad, bueno, estamos en un momento de parálisis total, ¿no? Pero hasta antes de estos 2 últimos años, bueno, el documental era uno de los campos que más se estaban expandiendo a partir de lo que fue esta suerte de explosión, ¿no? del cine documental en primera persona, ¿no? A partir de los años 90. También de la expansión del uso de documentos de archivo, ¿no? Cómo se transformó toda la cuestión del archivo, que esto encuentra en el documental como, ¿no? Una vía, un canal muy propicio para desarrollarse todo el tema de los nuevos usos del archivo. Y también a partir de digamos, la imbricación entre los recursos y procedimientos que antes podían ser propios del cine ficcional y que empezaron a incorporarse ¿no? en el cine documental. El cine documental fue creciendo como exponencialmente, ¿no? Y con respecto a la importancia del documental desde el punto de vista comunicacional, creo que justamente en los últimos años el documental ha abordado, por ejemplo, algunos hechos históricos que hasta el momento no habían sido considerados por el discurso audiovisual, en muchos casos tampoco por el discurso escrito. Pienso, por ejemplo, en la explosión de la fábrica militar en Río Tercero, en la película Esquirlas, en el lugar otorgado, o no otorgado más bien, ¿no? a la sexualidad homosexual, en el marco de las organizaciones de los años 70, en El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, un tema que no se había trabajado demasiado. Otro tema que abordó el documental es la vigilancia ejercida por la policía de la provincia de Buenos Aires en el Festival de Cine de Mar del Plata durante los años 60, en el contexto de la Guerra Fría, esto en el film Danubio, ¿no? de Agustina Pérez Real. También, bueno, los vínculos entre un determinado ordenamiento familiar y un determinado ordenamiento social, digamos, como fue el del menemismo, en La vida dormida, ¿no? de Natalia Labaqué. También algo de esto se ve en Amor descartable, que es la primera película, el primer largometraje, ¿no? de Azul Eisenberg,
por nombrar solo algunas que, bueno, son las películas con las que he estado trabajando recientemente, es decir, todos hechos que el documental pone en escena, que como dije no habían sido analizados o abordados, ¿no? Anteriormente. Y como decía antes, bueno, el cine construye historia, ¿no? A la par de los abordajes escritos. Entonces, bueno, visibilizar estos hechos, reescribirlos, repensarlos, ¿no? A partir de estas nuevas miradas, considero que, bueno, es algo fundamental para la conformación del escenario social y creo entonces que el documental participa activamente de la comunicación social, instalando y poniendo en circulación, bueno, figuras, temas, motivos, ¿no? Que, como decía, en muchos casos no tenían presencia o no tenían visibilidad y que la adquieren a partir de la aparición y de la circulación de estas películas. Bueno, mucho de lo que vos has mencionado recién tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? El contexto argentino particularmente y el contexto de estos últimos años. Para ir finalizando, te pregunto, ¿qué aspecto crees que juega el cine argentino en su conjunto a la hora de construir el discurso político y social en la contemporaneidad? Yo creo que tiene un lugar muy relevante en la conformación del discurso político y social. Bueno, nuevamente, ¿no? Este es un momento de parálisis, que esperemos que se revierta pronto, pero bueno, el cine argentino tiene un lugar, como decía, de mucha importancia como industria en un punto y también porque interviene en tanto construcción artística, cultural, ¿no? De manera muy significativa en la conformación de sentidos y de subjetividades que recorren, ¿no? el campo social. Es un espacio en el que se dirimen, se discuten, ¿no? cuestiones vinculadas con la construcción de memoria. No sé, pienso en este sentido en el fenómeno que tuvo lugar a partir del estreno de Argentina en 1985, ¿no? que generó revisión, problematización de los hechos vinculados a la última dictadura cívico-militar, por ahí en ámbitos que no habían abordado, ¿no? estas cuestiones. También en esta línea, ¿no? El estreno del Juicio, la película de Ulises de la Orden, de Camuflaje, la película de Jonathan Perel, por nombrar solo algunas como de reciente estreno. También el cine argentino, bueno, está muy vinculado, como decía, con la construcción de la historia, como mencionaban en la pregunta anterior, ¿no? Todos los hechos históricos que visibiliza o que puede poner en escena. Y también, bueno, habla también del propio presente, ¿no? Ya que en los modos de configurar, ¿no? el discurso fílmico es posible encontrar ciertas claves para leer la actualidad, ¿no? Creo que también el cine es un interlocutor importante en relación con los avances que trae el feminismo, ¿no? Con los que el cine dialoga en este vínculo relacional que mencionaba anteriormente. Aquí, bueno, pienso en el estreno reciente de Belén, ¿no? De Dolores Fonsi, de La Mujer de la Fila, de Ávila, Miss Carbón, de Agustina Macri. Bueno, pensando en películas recientemente estrenadas, ¿no? Así que sí, creo que es un actor central en todo escenario social y en este momento creo que el cine adopta también la forma de un espacio de resistencia, ¿no? Porque a pesar de, bueno, todos los embates, todas las dificultades que estamos atravesando, continúa siendo sin duda una vía para seguir pensando y, bueno, problematizando nuestra época. Bueno, muchísimas gracias, Malena, por invitarnos a pensar y reflexionar sobre estas cuestiones. La verdad que fue un gusto poder compartir este espacio con vos. Espero te hayas sentido cómoda. Y bueno, nos despedimos con una reflexión acerca de la importancia que tiene el cine argentino para poder entender, como vos muy bien decías, nuestro pasado y nuestro presente, ¿no? Sí, realmente. Sí, bueno, un gusto, como les decía, participar de este podcast. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta pronto. Esto es Conexiones, un podcast de la Comisión de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de ASAECA. Les invitamos a acompañar nuestro podcast en Spotify y YouTube a través de ASAECA Comunicación.